Hola, mi amigo querido. Una vez más agradecemos a Dios por el inmenso amor, por la vida. Cada minuto de vida que nos da es un regalo divino. A veces la vida no es la vida que quisiéramos vivir. Hay dificultades, hay luchas, hay muchas piedras en el camino, pero el poderoso brazo de Jesús está contigo. No desanimes. Espero que el mensaje de este momento lleve esperanza a tu corazón. Vamos a la lección número 9 para el 2 de marzo del año 2024. El título de la lección es Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el propósito de la lección es mostrar que los salmos, que fueron escritos mucho antes de la primera venida de Cristo a esta tierra, ya anunciaban la vida, la persona de Jesucristo, su ministerio, el dolor, el sufrimiento que Él pasaría para ganar nuestra salvación. Entonces, los salmos son también una especie de profecías que anunciaban el ministerio de Cristo. Vamos a la primera parte del estudio bajo el título de El pastor divino y abnegado. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Él dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Solo que esa figura del pastor ya estaba anunciada en el Salmo. En el Salmo 23 estaba anunciada la figura del pastor. Jesús vendría a este mundo y sería el pastor de sus ovejas, el pastor que cuidaría de sus hijos. En este Salmo 23 se muestra la relación de amor entre Jesús y su pueblo. Voy a leer los versículos 1 al 3 del Salmo 23. Dice así: Jehová es mi pastor. Yo quiero parar aquí un poco para comentar esto. No dice Jehová es nuestro pastor. Dice Jehová es mi pastor. Este es un desafío a cultivar con Jesús una experiencia personal, no una experiencia colectiva. Es por eso que tu experiencia cristiana no puede limitarse a la iglesia. La iglesia forma parte de tu experiencia cristiana, pero tu experiencia no puede limitarse a la iglesia. Tienes que aprender a vivir una experiencia diaria, personal con el Señor Jesucristo. Porque en la hora del dolor, del sufrimiento, porque en esta vida vamos a encontrar dificultades, nuestro pastor no nos significa mucho, pero mi pastor, ahí es otra cosa. Y el salmista dice aquí, Jehová es mi pastor. Y completa, nada me faltará, nada me faltará. Mucha gente se pregunta, pero si aquí dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿cómo es que muchas veces me falta empleo, me falta dinero, me falta ropa, me falta comida? Oh, querido, yo no quiero hacer una interpretación muy superficial de este salmo, pero cuando dice aquí el salmista, nada me faltará, supongo que también está incluyendo la necesidad. Jehová es mi pastor y ni siquiera la necesidad me faltará. ¿Por qué? Porque a veces es la necesidad del instrumento que Dios usa para llevarnos a Él. Porque yo conozco tanta gente que en tiempos de paz, cuando todo le iba bien, nunca se acordó de Dios. Yo conozco un aviador, un militar, que no creía en Dios. La esposa era creyente, pero él no creía en Dios. Y el hijito se quedó enfermo de leucemia y estaba muriendo. Y desde el punto de vista médico no había ya solución. Y ese hombre cayó de rodillas. Y él dijo, Señor, por favor, yo no creo en ti, pero yo te pido perdón. Yo en este momento yo te necesito. ¿Yo dónde voy? Ya la ciencia médica dice que no hay remedio para mi hijo. Oh Señor, por favor, ayúdame. Y ahí apareció el Señor Jesucristo. Levantó a su hijito de la cama. Y ese hombre se entregó al Señor Jesús con todo su corazón. O sea, él necesitaba un momento de necesidad para sentir la falta de Dios en su vida. Por eso el salmista dice, Jehová es mi pastor,
nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué bonito, ¿no? ¿Quién no quiere pastos verdes, aguas de reposo? Y David sigue diciendo, confortará mi alma, me consolará, colocará paz en mi corazón. Me guiará por sendas de justicia. Aquí es donde ya muchos no quieren. Porque que me lleve a pastos verdes, eso es bonito. Que me lleve a aguas tranquilas, eso es maravilloso. Que conforte mi alma, qué lindo. Pero que me lleve por las veredas de justicia. Porque la justicia es su palabra. Son sus instrucciones, sus consejos, sus enseñanzas, su ley, sus mandamientos. Pero ahí ya queremos las aguas tranquilas, los pastos verdes, pero las veredas de justicia a veces no queremos. Pero Él quiere llevarnos para allá. ¿Por qué? Por amor de su nombre. Oh querido, porque cuando en tu vida se manifiestan los frutos del Espíritu, cuando tú eres un hombre feliz, una mujer victoriosa, cuando eres feliz en tu matrimonio, las personas te ven y el nombre de Jesucristo es exaltado. Entonces Jehová quiere ser tu pastor, quiere caminar contigo, quiere pastorearte en la vida, quiere guardarte del mal. Puedes pasar inclusive por el valle de sombra y de muerte, pero el Señor nunca te abandonará, está contigo en todo momento. ¿Y por qué? Para que el mundo sepa que tú tienes un Dios poderoso y que tu Dios no falla. Pero ¿por qué en este momento no está presente? Está presente, pero querido, calma, ten paciencia. Del otro lado del valle oscuro está el pasto verde y las aguas tranquilas. Ten paciencia. Vamos a la segunda parte de este estudio. En los Salmos también se anuncia la llegada del Mesías sufriente, el sufridor, aquel que murió en la cruz del Calvario. Si tú ves, hay muchos salmos que anuncian al Cristo sufridor. Y en el salmo que vamos a ver ahora, se anuncia que los hombres rechazarían a Jesucristo, pero que Jesucristo llegaría a ser la piedra angular de la fe de esos mismos seres humanos que los rechazaron. Leo el Salmo 118, versículo 22. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y después, más adelante, más siglos después, Pablo dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, la cabeza del ángulo, la piedra angular. Pero todo eso, querido, no fue fácil, tuvo un precio. ¿Y cuál fue el precio? El Salmo 22, 1 y 2 responde. Es el clamor más desesperado del ser humano. En la palabra de Jesucristo, Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Es interesante cómo el Salmo está presentando el dolor del salmista, pero proféticamente están anunciando el dolor del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aplicativamente está anunciando el clamor de ti, de mí, que cuando viene la tormenta, cuando viene el dolor, cuando viene el sufrimiento, pues clamamos a Dios buscando auxilio y fortaleza. Oh, querido, es que el sufrimiento no es parte de nuestra naturaleza. Nosotros no fuimos creados para sufrir. El sufrimiento es un intruso que entró en la experiencia humana por causa de la locura de Adán y Eva de apartarse de Dios. Si nuestros primeros padres no hubieran caído en el pecado, el sufrimiento no existiría. Pero ahora el sufrimiento es una realidad ajena. Caminamos, vivimos con el sufrimiento clavado en nuestras carnes, pero es como si estuviese una aguja incomodándonos constantemente. Solo cuando Cristo vuelva, Él arrancará esa aguja, esa espina del sufrimiento, y entonces ya no sufriremos más. Pero a mí me llena de gratitud el saber
que el Señor Jesucristo, encarnado, murió clavado en la cruz del Calvario sin haber cometido un pecado para salvarme. Porque dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios no lo había desamparado, pero en la cruz del Calvario Jesús cargaba el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, tus pecados, mis pecados. Eran tantos pecados en Cristo que el pecado hace separación entre Dios y el hombre, y el Señor Jesucristo no podía ver a su Padre, aunque su Padre estuviese cerca. Por eso dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué amor es ese? Ese amor te alcanza. No tienes por qué vivir afligido porque has fallado, porque has caído, porque en este momento estás atrapado en las cuerdas del mal. Contempla la cruz del Calvario. Mira al Señor Jesucristo sufriendo para salvarte. Que el Espíritu te haga reflexionar en el sufrimiento de Cristo. Vamos a la tercera parte. Los salmos presentan a un Dios siempre fiel a su pacto. Lo presentan como un rey de amor. Aquí en esta parte se habla del pacto davídico. ¿Qué es el pacto davídico? Es el pacto que Dios hizo con David. Dios le prometió a David, a través del profeta Natán, que de David vendría el Mesías y que él establecería un reino para siempre. David falló, pero el plan de Dios no falló. David falló, pero las promesas de Dios no fallaron, porque esta no era una promesa condicional. El hombre no tenía que cumplir la condición para que la promesa de Dios se cumpliese. Era una promesa incondicional. La promesa se cumpliría porque Dios lo había prometido, sin condiciones. De David vendría el Mesías, y ese Mesías establecería un reino eternamente, aunque los hombres, David y sus descendientes, muchos de ellos fallasen, fracasasen. Dios no fracasaría, sus planes no fracasarían. Mira lo que dice el Salmo 132, versículos 10 al 12. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Por amor de David tu siervo. No por la justicia de David, no por la conducta maravillosa de David, no porque David se portó bien, porque tú sabes que David cayó a las profundidades más horribles del pecado: adulterio, asesinato, intriga política, abuso de poder. Entonces, si era por el merecimiento de David, no habría nada. Pero el texto dice, por amor de David tu siervo, por amor. Querido, ni tú ni yo merecemos nada. La salvación no es por merecimiento. Si por merecimiento fuera, tú y yo estábamos perdidos. La salvación es por amor. El amor que nos redime, el amor que nos rescata, el amor que nos levanta, el amor que nos lava. Por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. En verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Es interesante. El versículo 10 dice que Dios prometió y va a cumplir. No depende de los hombres. Pero el versículo 12 dice, si tus hijos guardaren el pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Pero son dos cosas diferentes. La primera es la promesa de la venida del Mesías. Eso independía de los hombres. La segunda es la promesa de que tú y yo nos sentaremos un día en el trono de Dios. Y eso va a depender de que nosotros guardemos el pacto. ¿Qué pacto? Que andemos en los caminos del Señor. Que atesoremos la palabra de Dios en nuestro corazón. Que dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe cada día.
oriente nuestro caminar en esta tierra. Vamos a la cuarta parte. Rey eterno de poder incomparable. ¿Sabes? Los salmos no solo presentan a Cristo como un Cristo sufridor, también lo presentan como un Rey eterno de poder incomparable, como un Rey que somete a sus enemigos bajo sus pies. Leo el Salmo 2, 7 al 9. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Esta es una promesa de Dios a su Hijo, al Señor Jesucristo. Aplicando puede ser para nosotros, pero fue hecha en primer lugar para el Señor Jesucristo. Y la promesa fue, tú eres mi hijo y yo te engendré, en el sentido de que yo permití que tú fueras a la tierra y te hicieras un ser humano. Pídeme y te daré como herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero, los desmenuzarás. ¿A quién? A sus enemigos. Y Jesucristo vino aquí a la tierra con amor, con misericordia, manso. Como un cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. En el momento del dolor exclamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero al tercer día el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Su victoria estaba decretada. El diablo pensó que al morir Jesús, él había vencido. Pero al resucitar Jesús, el diablo entendió que estaba perdido para siempre. Oh querido, tu Dios no es cualquier Dios. Tu Dios es un Dios todopoderoso. Tu Salvador, el Señor Jesucristo, tiene a sus enemigos bajo sus pies. ¿Por qué entonces el enemigo te tendría a ti bajo sus pies? Tú tienes que tener al enemigo bajo tus pies por el poder que el Señor Jesucristo te da. Si en este momento sientes que las fuerzas enemigas te están atormentando, si sientes que la oscuridad llega a tu vida, que los vicios, los hábitos nocivos se apoderan de ti, o hasta el propio diablo en persona atormenta tu vida de una manera o de otra, en este momento en el nombre del Señor Jesucristo, yo te digo, estás libre si tú crees, porque el enemigo, el diablo, está bajo los pies de Jesucristo, derrotado, incapaz de derrotarte. Entonces no permitas que un enemigo derrotado te derrote a ti. Proclama tu libertad. Eres victorioso sobre el cigarro, sobre la bebida, sobre la pornografía, sobre lo que sea. Eres victorioso porque tienes un Dios victorioso. Eres victorioso sobre las emociones, sobre la depresión, sobre los sentimientos negativos, sobre el odio, sobre el rencor. Eres victorioso porque tienes un Dios victorioso. No te desanimes. Llegamos al fin de este estudio mencionando que los salmos también se refieren al Señor Jesucristo como el sacerdote Melquisedec. Jesús no es solo rey, es también sacerdote. En el Salmo 110, 4 al 6, Salmo 110, 4 al 6 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, se está refiriendo a Jesús, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de tu ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Quiere decir, el sacerdocio eterno de Jesucristo, de alguna manera, fue descrito en la vida del sacerdocio de Melquisedec. Es interesante que en Hebreos capítulo 7, 21 al 28, al escribir Pablo
muestra la diferencia entre el sacerdocio de los sacerdotes de Israel en esta tierra y el sacerdocio de Cristo. Miren la manera como lo hace. Voy a leer versículos 21 al 28, un poco largo, pero lo voy a leer. Dice así: porque los otros sacerdotes, ¿no?, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Está mencionando el salmo que acabé de leer. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes, se refiere a los de Israel, llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo Jesús una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Qué cosa maravillosa, querido. Tu sacerdote, tu intercesor, no es un ser humano de carne y hueso, pecador como tú y como yo. Tu sacerdote, tu intercesor en el cielo es el propio Señor Jesucristo, sin mancha, sin pecado, sin cosa parecida, sin mácula. Pero cuando tú confiesas tus pecados al Señor Jesucristo, Él toma sus pecados, tus pecados. Y ahora tú te presentas ante el Padre como si fueras el propio Señor Jesucristo, limpio, perdonado por la intercesión del Señor Jesucristo, el único capaz de interceder por ti, de abogar por ti, de defenderte. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo. Hola, mi hermano querido. Los cristianos siempre traemos preguntas en el corazón. Hay una pregunta que me hicieron y que dice así: Pastor, por más que me esfuerzo para andar en los caminos de Dios, me siento perdido. En realidad, por detrás de esta pregunta inocente hay dos errores grandes. Dice, por más que me esfuerzo para andar en los caminos de Dios. La vida cristiana, querido, no requiere esfuerzo. Tú no puedes alcanzar el ideal que Dios tiene para ti usando la voluntad, el dominio propio, la fuerza, por más que me esfuerzo. ¿Y por qué? Porque la propia Biblia dice que nuestra justicia, nuestro esfuerzo, nuestro dominio propio es como trapo de inmundicia. Lo que tú tienes que hacer, en lugar de esforzarte para andar en los caminos de Dios, si quieres usar el esfuerzo, úsalo para separar un tiempo todo día para mantener la comunión con Cristo, estudiando la palabra, orando y testificando el amor de Jesús para otras personas. El segundo error de esta pregunta es, me siento perdido. Jeremías dice, engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo comprenderá? Este corazón, cuando estás bien, te va a hacer sentir que estás mal. Y cuando estás mal, te va a hacer sentir que estás bien. Entonces, la vida cristiana no es sentir, porque el corazón humano es engañoso. Tú tienes que creer en la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios dice que si tú vives en comunión con Él, si tú andas con Él, si tú caminas con Él, si tú estás conectado a Él, los frutos van a aparecer. Los frutos, andar en los caminos de Dios, van a aparecer de manera natural. Entonces tú concéntrate en mantener la comunión con Cristo y deja todo lo demás en las manos de Dios y no creas mucho en tus sentimientos. Ok, vamos a la lección número 11 para el 15 de junio del año 2024. El título de la lección es El conflicto inminente. Y el propósito de este estudio es mostrar que a medida que nos aproximemos del fin, el enemigo va a quedar tan airado con el pueblo de Dios fiel, porque él no consigue engañar al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene la Biblia abierta, la luz de la palabra de Dios, y no se deja engañar. Entonces el enemigo se va a airar tanto que va a hacer guerra, va a perseguir, va a usar la fuerza para obligar a los hijos de Dios a adorar al diablo o a cualquier cosa menos a Dios. Entonces vamos ahora a la primera parte de este estudio, el conflicto final del Apocalipsis. Mira, el conflicto comenzó en el cielo por causa de la adoración. Lucifer se levantó y consiguió engañar a una tercera parte de los ángeles, haciéndolos creer que no deberían adorar a Dios ni obedecerle. Adórenme a mí, dijo, obedézcanme a mí. Acusó a Dios de ser arbitrario, dictador, tirano. Él prometió libertad, él prometió que sería un líder diferente. Y con sus mentiras logró engañar una tercera parte de los ángeles. Ahora vamos a ver lo que dice Apocalipsis 14, 7 al 9. Pero leamos este texto con el contexto de que en el cielo el conflicto empezó por causa de la adoración. Ahora Dios levanta en los últimos tiempos a un pueblo especial, un pueblo fiel para predicar el evangelio eterno. Y mira lo que dice Apocalipsis 14, 7 y 9. Diciendo a gran voz, este ángel de Apocalipsis 14 se levantó diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Hay dos cosas que hay que notar aquí. En el cielo, los fieles adoradores de Dios fueron 70%, pero hubo un 30% que escuchó los engaños, la seducción del enemigo y se fue con él. El gran conflicto era por causa de la adoración. No es que Dios quisiese ser adorado, sino que la adoración de sus hijos era una expresión, una revelación práctica del amor que existía entre Dios y sus hijos. Cuando ellos decidieron adorar a Lucifer, decidieron quitar su lealtad de Dios, su amor de Dios, y dirigir su amor hacia Lucifer. Comenzó el conflicto. El conflicto descendió a la tierra. Cuando Eva fue tentada, tuvo que decidir entre amar a Dios, ser leal a Dios, adorar a Dios, respetar su palabra, o seguir la voz de la serpiente y tratar de ser como Dios, porque eso fue lo que la serpiente dijo. Si comieres, serás como Dios. Desde aquel día el conflicto fue basado prácticamente en la adoración, en el amor a Dios.
En la obediencia se formaron dos ejércitos. Lucifer por un lado, el Señor Jesucristo por otro lado. El tema era adoración, pero la adoración se relacionaba con la creación. Por eso el ángel de Apocalipsis 14 dice que debemos adorar a Dios, creador del cielo y de la tierra. Y por eso el diablo también dice que deben. Voy a leer de nuevo el texto de Apocalipsis 14, de 7. Voy a leer específicamente el versículo 9. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, no adora a Dios, adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Los que obedecen a Dios y adoran a Dios reciben la marca de Dios, el sello de Dios, que es el sábado relacionado con la creación. Los que adoran a la bestia reciben la marca de la bestia y no creen en la creación o desfiguran la creación. Y si desfiguran la creación, pues no creen en el sábado, creen en cualquier otro día menos en el sábado. Entonces este asunto es mucho más serio del que a simple vista podemos imaginar. Cuando decidimos adorar a Dios en el sábado o en cualquier otro día, estamos decidiendo hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad del enemigo de Dios. Vamos a la siguiente parte de este estudio, la crisis venidera. Este es un asunto interesante. Vamos a estudiar el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En este capítulo 13 se presenta a dos poderes que sacudirán el mundo en los últimos días. El primer poder sube del mar y el segundo poder sube de la tierra. Y ambos son instrumentos del dragón. El dragón es el diablo y Satanás, según Apocalipsis. Quiere decir, para sacudir al mundo en los últimos días, en Apocalipsis se habla de dos bestias. La palabra bestia puede parecer peyorativa, pero no lo es. En profecía, la palabra bestia significa poder. Quiere decir que en los últimos días aparecerán dos poderes. Un poder que sale del mar. Y de acuerdo con la profecía, el mar, las aguas, significa gente. O sea, este poder recibe fuerza de la gente. Mucha gente lo sigue y le confiere poder. Pero el verdadero poder lo recibe del dragón. El dragón también permite que se levante otra bestia, otro poder que viene de la tierra. Vamos a ver todo esto al estudiar este capítulo 13. Vamos a leer primero los versículos 1 y 2 para ver la descripción de este poder, del primer poder. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Interesante. El diablo, el dragón, nunca se presenta como diablo. En el jardín del Edén se presentó como una bella serpiente. En el monte de la tentación para destruir al Señor Jesucristo se presentó como un ángel de luz. Y en estos últimos tiempos se presenta como un poder religioso, sustentado por la fuerza de las naciones, pero que en realidad este poder recibe la fuerza del dragón. Ahora vamos a tratar de identificar a esta bestia. En nuestra lección de la escuela sabática se trata este asunto en dos partes. Yo la voy a tratar en una sola parte. Vamos a ver qué características tiene esta primera bestia que sale del mar. En el versículo 8, recuerda que estamos estudiando el capítulo 13 del libro de Apocalipsis.
En el versículo 8 dice, y la adoraron a la bestia, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Quiere decir que este es un poder religioso y que recibe la adoración de todos o de la gran mayoría de los seres humanos. Es interesante porque hay que pensar en las palabras. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, tú tienes dos opciones: o adoras al Cordero, al Señor Jesucristo, y tu nombre es escrito en el libro de la vida, o tú adoras a esta bestia, que es un poder religioso, y entonces tu nombre no estará escrito en el libro de la vida del Cordero. Segunda característica de este poder religioso. Versículo 7 dice, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, este poder, además de ser un poder religioso, es también un poder político que tiene autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. Tercera característica. El versículo 3 del capítulo 13 dice, vi una de sus cabezas de la bestia como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto quiere decir que en algún momento de la historia, este poder religioso perdió su poder, pero después la herida sana y ahora impone respeto y la admiración del mundo. Ahora vamos a la cuarta característica. El versículo 5 del capítulo 13 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea que este poder es un poder blasfemo, que se atreve a hablar contra Dios o a ocupar el lugar de Dios. Y tiene poder durante 42 meses, o sea, 1260 años. Ya vimos eso en lecciones anteriores. La característica número 5 dice que este poder persigue al pueblo de Dios. Mira lo que dice el versículo 7. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos por un periodo de tiempo, 42 meses. Sexta característica, del versículo 5 dice, se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Su poder dura 42 meses, lo que en lenguaje profético ya lo dijimos, significa 1260 años. O sea, aquí se habla de un poder que forzará la conciencia de las personas para que adoren a la bestia y no adoren a Dios. La pregunta clave es, ¿quién es este poder? ¿Dónde está este poder hoy? ¿A quién simboliza este poder? Entonces vamos a tener que responder algunas preguntas. La primera pregunta, ¿conoces tú algún poder hoy día que además de ser un poder religioso, tenga una influencia política tremenda sobre la mayoría de los países y de los pueblos de este mundo? ¿Conoces? Si conoces un poder religioso, que además de religioso sea político y tenga influencia en la mayor parte del mundo, esa es la bestia de que habla el capítulo 13 de Apocalipsis. Segunda pregunta, ¿conoces tú algún poder religioso que además de poseer esta primera característica, haya perdido su fuerza política en algún momento de la historia para recuperarla después? El texto de la Escritura dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de ella. ¿Conoces algún poder que en el año 1798 el líder de ese poder
haya sido capturado por un general llamado Berthier y llevado preso, y que después, el año 1929, Bernardo Mussolini le devolviera el poder, la fuerza a ese poder, pues entonces ya tienes la respuesta. Tercera característica, y yo te hago la pregunta, ¿dónde puedes ver un poder religioso respetado y admirado por reyes, presidentes, ministros, jefes de Estado? ¿Conoces ese poder? ¿Qué poder religioso es respetado? Pueden no creer en él, pero todos lo respetan. ¿Dónde está ese poder? En cuarto lugar, te hago otra pregunta. ¿Es posible que ese poder haya blasfemado alguna vez contra Dios? O, en las palabras del profeta Daniel, haya tratado de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Blasfemar es atreverse a colocarse en lugar de Dios, a querer cambiar la palabra de Dios. Y Daniel dice que ese poder intentó cambiar los tiempos y la ley de Dios. ¿Quieres encontrar ese poder? Abre la Biblia, Éxodo 20, lee la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Y después, abre el catecismo y busca la ley de Dios y compara. ¿La ley de Dios es la misma registrada en la Biblia o han intentado cambiar la ley de Dios? Ese es el asunto. Quinta pregunta. Este poder religioso político ha perseguido a los fieles adoradores de Dios y estudiosos de la palabra de Dios durante 1260 años. ¿Conoces a ese poder? Es interesante, porque la respuesta es tuya. Yo no te voy a dar la respuesta. Yo quiero que tú pienses, que tú reflexiones. Y cuando reflexiones vas a llegar a tu propia conclusión. Y tal vez te sientas triste. Pero entonces abre la Biblia y lee las características, capítulo 13 de Apocalipsis. No se habla de una iglesia, se habla de un poder religioso que tiene características políticas. Y las características ya vimos en el capítulo 3. ¿Dónde está ese poder? Entonces llega a tu propia conclusión. Llegamos al fin de este estudio hablando de la bestia que sube de la tierra. Está en el capítulo 13. Mira, la primera característica, versículo 11, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. O sea que este poder es un poder que comienza como un cordero, pero que termina hablando como un dragón. Vamos a ver eso más adelante. Segunda característica, versículo 12. Y esta bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. O sea que este poder coloca su fuerza al servicio de la primera bestia. Tercera característica, versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y la tierra delante de los hombres. O sea que este es un poder que deslumbra con su tecnología, con las maravillas que hace. Cuarta característica, versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, querido, que este poder es un poder que, además de darle fuerza a la primera bestia, obliga a las personas a obedecer y a adorar a esta primera bestia. Otra característica más está en el versículo 16. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, este es un poder que da fuerza
a la imagen de la bestia. ¿Qué es la imagen de la bestia? Una bandera es el símbolo o la imagen de un país. ¿Cuál es la imagen de la bestia? Lo que simboliza el poder de esta bestia. ¿Qué es lo que simboliza a Dios, su señal, su marca, el sábado? ¿Qué es lo que simboliza a este poder religioso, lo que expresa su poder sobre la conciencia de las personas? Cualquier día que no sea sábado, tal vez el domingo. Este es un asunto que demanda mucha reflexión. Otra característica más está en el versículo 16 y 17, 2 versículos. Dice así: a todos, este poder hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí está la marca. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. O sea, va a obligar a las personas a recibir la marca de la bestia. Y si la marca de Dios, el sello de Dios es el sábado, tú puedes imaginar cuál es la marca de la bestia. Ahora, ¿quién es este poder? ¿A quién simboliza? Yo te hago algunas preguntas. ¿Conoces hoy un país poderoso que en los comienzos de su historia hablase como un cordero, creyese en el cordero, predicase al cordero, y que hoy, porque era una nación estudiosa de la Biblia, pero que hoy es defensora de la libertad de adorar a Dios de la manera que quiere? Quiere decir, este país se ha convertido en un nido de ideologías, de filosofías. ¿Conoces ese país? Es un país poderoso en el mundo. Segunda pregunta: ¿existe hoy un país poderoso que, habiendo tenido un origen cristiano, se fuera convirtiendo con el tiempo en una nación secularizada, de cierto modo cuna de toda clase de ideologías, filosofías que no pasan de la voz disfrazada del dragón? Tercera pregunta: ¿cuál es en este momento el país que le presta mayor apoyo, mayor fuerza a la primera bestia simbolizada en este capítulo? ¿Cuál? Cuarta pregunta: ¿cuál es hoy el país que deslumbra con su tecnología, con su poderío militar, y que la historia presenta como el único país que un día se atrevió literalmente a hacer caer fuego del cielo, destruyendo 2 grandes ciudades? Quinta pregunta: hasta aquí es fácil identificar este país, echando mano solo de las Escrituras, porque todas estas características se están cumpliendo de alguna manera. Pero el texto sagrado menciona todavía 2 características más. Este país escogerá un día de la semana como símbolo del primer poder mencionado en este capítulo. Y en segundo lugar, este país será el origen de un decreto de obligatoriedad de guardar ese día de la semana como homenaje al primer poder religioso de Apocalipsis 14. Vuelvo a repetir, todos estos pensamientos son para reflexión. Reflexiona. Reflexionar es leer, es meditar, es pensar. Muchas veces la reflexión te lleva al sufrimiento, al dolor, a llorar. Muchas veces te vas a agarrar la cabeza y decir: pero mi Dios, ¿es esto realmente así? Tienes la Biblia en tus manos. Lee. Yo tengo 2 libros escritos, quiere decir un libro, ¿no? El tercer milenio y las profecías del Apocalipsis. Ese libro fue reproducido bajo el título de El último llamado. Si puedes conseguir ese libro por ahí y leer ese libro, vas a encontrar en detalles la explicación de todo esto que hablé apenas en 20 minutos. Que Dios te bendiga, querido. Oro por ti. Tú eres una persona maravillosa, sincera. Yo no tendría el derecho de hacerte sufrir, pero la Biblia
es la palabra de Dios. Y delante de la Biblia todos tenemos que reverenciar, inclinar la cabeza con reverencia y aceptar lo que Dios dice. Un grande abrazo, felicidades. Hola, mi amigo querido. Mira, grabo este comentario en la ciudad de Montevideo, en donde me encuentro para hablar con los pastores sobre el plan de la Iglesia Mundial llamado Todo Miembro Involucrado. El sueño de la Iglesia es ver a cada miembro orando todos los días, estudiando la Biblia todos los días y trayendo una persona para Cristo. Bueno, el asunto de esta semana es el día a día de una gran cantidad de personas, inclusive dentro de la Iglesia. Me refiero a las deudas. Pablo es categórico al afirmar en Romanos 13:8 lo siguiente: no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros. Ahora, esta declaración de Pablo puede parecer muy drástica, muy radical, muy firme, pero es la base de una vida espiritual feliz. Las deudas no afectan solo la vida financiera, sino también las relaciones humanas en familia, con los amigos, con las personas que prestaron el dinero. También afecta la vida espiritual, porque ¿cómo puedes estar bien con Dios si debes dinero y no pagas? Esa ansiedad, ese sentimiento de culpa que a veces no te dejan ni dormir, pues no puedes tener paz con Dios de esa manera. Por lo tanto, no hay modo de deber dinero, de tener deudas y andar bien la vida espiritual. Bueno, antes de continuar con este asunto, debemos decir que existen dos tipos de deudas. Las deudas que surgen porque simplemente no hemos aprendido a administrar el dinero. Ese es un tipo de deudas. Y las deudas que son frutos de la emergencia, como cuando, por ejemplo, alguien de la familia se enferma o se pierde el empleo o cualquier cosa así. Estas últimas son deudas circunstanciales, de las que a veces no se puede huir y que deben ser pagadas tan pronto como sea posible. Existen también las deudas programadas, que yo en realidad ni le llamaría deudas, como la compra de un carro, de una casa o simplemente el alquiler de la vivienda, que tú ya sabes y tienes previsto de dónde vas a sacar el dinero para pagar la cuota mensual. En realidad estas no son deudas porque están bajo el control, pero existen las deudas que son fruto del consumismo del mundo en que vivimos. Compras lo que no puedes comprar, porque la propaganda te hace sentir inferior a las otras personas si no compras lo que la publicidad te muestra. Entonces nos vemos casi presionados a usar ropas de cierta marca, carros que están por encima de nuestras posibilidades. Nos vemos casi obligados a vivir en ciertas áreas donde los gastos son más altos, en fin. Podemos darle a nuestras actitudes en este sentido la explicación que querramos, pero la verdad es que ese tipo de vida, que a veces está por encima de nuestras posibilidades, nos lleva a entrar en deudas que van creciendo con el tiempo. Sabes, hay un principio básico que debe regir la vida de los cristianos. Mi padre, sin ser cristiano, me enseñó ese principio. Solo se gasta lo que se tiene. Y si no se tiene, pues no se gasta. Pero la sociedad moderna ha inventado
entre otras cosas, un instrumento de opresión económica llamado tarjeta de crédito. Cuando tú recibes la tarjeta de crédito, recibes también una carta donde se te especifica el crédito que tienes. Quiere decir, tienes $1,000 para gastar, pero la verdad es que no tienes nada. Esos $1,000 son de los administradores de la tarjeta, no son tuyos. Gastar ese dinero es la cosa más fácil. Difícil es pagar cuando llega la cuenta, porque no tienes el dinero. Los administradores de la tarjeta saben eso, saben que no vas a pagar, que te vas a hundir en deudas y vas a pagar intereses. Y ese es el motivo porque casi te empujan la tarjeta. Ellos viven de los intereses que pagas porque no arreglas la cuenta al día. Dios advirtió a su pueblo para tener cuidado con la voracidad de los que prestan dinero. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 28, versículos 44 y 45. Ellos te harán préstamos, pero tú no podrás prestarles nada. Ellos serán la cabeza y tú serás la cola. Todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te perseguirán y te alcanzarán hasta acabar contigo por no haber atendido a la voz del Señor tu Dios para cumplir los mandamientos y los estatutos que Él te mandó. Aquí el escritor bíblico presenta al que presta dinero como la cabeza, al que recibe dinero prestado o al que pide dinero prestado como la cola. Y dice, esto te sucede porque no prestas atención a los estatutos. ¿Qué estatutos? Pablo responde, no tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarse unos a otros. En la segunda parte de esta lección hablaremos sobre el deseo de hacer dinero sin mucho esfuerzo o hacer dinero rápido. La Biblia dice que el cristiano debe andar, no dice que debe correr, no dice que debe saltar. Y esto sirve para todas las áreas de la vida. Andar es un paso atrás del otro. No se puede quedar rico de un momento a otro, no se puede hacer una fortuna instantáneamente. Eso no es posible, a no ser que se caiga en el terreno de la deshonestidad, o a no ser que se gane una herencia de un bisabuelo millonario que no se conocía, lo que es poco probable. La Biblia menciona a Esaú como el triste ejemplo de una persona que quería tener lo que quería tener inmediatamente. Quería lo que quería porque quería simplemente. No tenía paciencia para esperar. Y las cosas, querido, no pueden ser de este modo. ¿Por qué Saúl es el ejemplo del hombre inmediatista? Porque cuando llegó cansado en la tarde y vio el guiso rojo, oloroso que Jacob estaba preparando, Jacob no tuvo paciencia de esperar tal vez 5 minutos más hasta llegar a la cocina donde la madre tenía la comida. Él vio ahora, quiso ahora, compró ahora, solo que compró por la primogenitura y después se lamentó tristemente el resto de sus días, pero ya había cometido un error irreversible. Pues espera un poco, tienes que comprar algo, espera, ten paciencia. Salomón dice en Proverbios 4:18 que la senda de los justos es como la luz de la aurora. Su luz va en aumento hasta la plenitud del día. Pues así es la vida cristiana en todos sus aspectos, inclusive en el financiero, poco a poco, paso a paso, un día a la vez. El cristiano no debe creer que el cristianismo no combine con riqueza. Conozco muchos cristianos ricos que son una bendición para la iglesia y para las otras personas. Pero nadie puede enriquecer de un día para otro sin correr el riesgo de caer en el pecado de Esaú. Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17 dice que no haya entre ustedes ningún libertino
ni profano como Esaú. Palabras terribles, libertino, profano. Que no haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya ustedes saben que después, aunque deseaba heredar la bendición, fue rechazado y no tuvo ya la oportunidad de arrepentirse, aunque con lágrimas buscó la salvación. Oh querido, la salvación es lo más precioso que tenemos y no es sabio cambiarla por nada, mucho menos por deudas, mucho menos por cosas que podemos esperar para comprar más adelante. ¿Por qué hay que comprar lo que hay que comprar ahora? Porque lo viste, porque te gustó, porque estaba barato. ¿Por qué? Estaba barato, sí. ¿Cuánto te costó? 10 pesos. ¿Tienes los 10 pesos? No. Entonces, aunque esté barato, no lo compres, porque te sigues metiendo en las deudas. Jesús mismo dijo, compra la verdad y no la vendas. El deseo de enriquecimiento rápido, ¿sabes?, lleva a muchos a caer en uno de los peores vicios, que son los juegos de azar. Un vicio tan peligroso como las drogas, el alcoholismo, del cual no se puede salir. Ahora, la primera evidencia del que ha caído en algún vicio es decir, yo dejo cuando quiera, solo que ese día nunca llega. Te vas hundiendo, y el diablo sabe cómo lo hace. Tal vez al principio te hace ganar un poco. ¿Para qué? Para que le sientas el gusto al juego. Y después te hundes, te envicias y ya no puedes salir. Veamos ahora cómo vivir dentro de las posibilidades que se tiene. Esta es la tercera parte del comentario de esta semana y ya hablamos un poco en la primera parte. No es sabio vivir lleno de deudas. Y la causa de las deudas no es la escasez de dinero, sino la conducta perniciosa de vivir más allá de las posibilidades. Escucha lo que digo. Conducta perniciosa. ¿Qué cosa es pernicioso? Algo que te devora, te come. Te invade, te anula, te mata. La conducta perniciosa de vivir más allá de las posibilidades. Hay una ley básica y lógica de los gastos. Ya lo repetí, solo puedes gastar lo que tienes. Y si no tienes, pues no gastes. Si tienes 10, por ejemplo, no puedes gastar 11. Ni siquiera puedes gastar 10 porque uno le pertenece a Dios. Y si no eres fiel con Él, pues ya empezaste mal. Los 10 que tienes se transforman en algo que carece de la bendición divina. ¿Y para qué te va a alcanzar? Para nada. Así que no puedes gastar más de lo que tienes. Si gastas $1 a más, ese 1 te podrá parecer casi nada este mes. Pero la suma de los unos de cada mes se transforma en una deuda imposible de pagar. ¿Es tan difícil entender este asunto? Creo que sí, lo es, cuando el carácter no ha sido transformado por Jesucristo. Un carácter que no ha sido transformado es egoísta por naturaleza y le da demasiada importancia a lo que se ve, como por ejemplo la ropa, el perfume, el carro, en fin. ¿Puedes vivir sin esas cosas? Claro que puedes. Entonces, ¿por qué haces de eso así en tu vida algo que parece que fuera pan, que fuera la frazada que te va a abrigar en la noche de frío? Espera, calma, piensa, siéntate, clama a Dios, pídele que te cambie, que te transforme. La persona que no tiene a Cristo es permanentemente insegura y trata de buscar esa seguridad en las cosas materiales. Y en esta vida esas cosas materiales pues cuestan dinero. Jesús un día hablando del costo del discipulado dijo lo que está registrado en Lucas 14, 28 al 30. Porque ¿quién de ustedes que quiere levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos se dé cuenta de que no puede terminarla
y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él y digan, este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. Sabes, el maestro está hablando aquí de vivir dentro de un presupuesto y de no salir gastando sin hacer los cálculos de lo que se va a gastar. Vuelvo a hablar de la tarjeta de crédito. Es una de las herramientas terribles para llevar a una persona a caer en deudas imposibles de pagar. La tarjeta bien administrada podría ser una ayuda desde el momento en que gastaras lo que tienes posibilidades de pagar. Pero el dinero que el banco te da como crédito no es tuyo y no lo puedes gastar de manera irresponsable. Este es un asunto de disciplina que solo Cristo puede dar a los que con humildad se acercan a Él. ¿Y qué hacer si ya estás sumergido en las deudas? Te voy a dar algunos consejos. Lo primero que debes hacer es arrodillarte y suplicarle a Dios que opere en ti el milagro de la conversión, de la transformación. Un corazón convertido dejará de darle importancia a las cosas que brillan en esta vida. Después de ser fiel a Dios, devolviéndole lo que es de Él, este es el segundo consejo, haz una lista de lo que gastas y observa detenidamente qué gastos de los que tienes anotados podrías haber evitado. ¿Te habrías muerto si no hubieras realizado esos gastos? En tercer lugar, pídele a Dios que te ayude a establecer un correcto orden de prioridades. Hay gastos inevitables como la casa, la comida, la luz, el agua. Hay también gastos que podrían ser realizados a medio y largo plazo. Pero observarás que hay gastos completamente inútiles. Te digo una cosa, nadie sale de las deudas sin reorganizar la vida. Prestarse dinero es la peor manera de intentar salir de esa arena movediza llamada deudas. Porque cuando llegue el momento de pagar, ¿cómo vas a pagar si no tienes? Te vas a hundir peor en las deudas. En la cuarta parte quisiera leer dos citas impresionantes del Espíritu de Profecía. La primera se encuentra en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 286. Dice, hay que tener estrictamente en cuenta la economía, porque en caso contrario se contraerán deudas. Manténgase dentro de los límites. Apártense de la deuda como se apartarían de la lepra. Oh, querido, la comparación de la deuda con la lepra es terrible, pero es elocuente. ¿Sabes cómo trabaja la lepra? Al principio nadie percibe que está con lepra, pero la enfermedad va comiendo silenciosamente la vida. Cuando las manchas aparecen en la piel, la salud de la persona ya está afectada. En los tiempos de Cristo no había cura para ese mal. O quiero decir, la única cura era el milagro. Y la Biblia registra muchos casos de leprosos que llegaron al Señor Jesucristo y con el toque de su mano Jesús los transformó y los curó. Yo creo que una persona sumergida en deudas, una persona que no puede controlar un presupuesto, una persona que está acostumbrada a gastar, sabiendo que no tiene de dónde pagar, pero sigue gastando, tiene que sentirse un poco triste cuando ve esta comparación de la deuda con la lepra. Pero en el fondo es un leproso espiritual que necesita de un milagro de Dios. No hay otro camino para salir de una situación tal. Dios puede hacer maravillas en la vida de una persona, puede revolucionar el orden de prioridades y ayudarle a controlarse, porque el autocontrol es fruto del Espíritu Santo. La segunda cita es esta, Consejos sobre Mayordomía, página 271. Haga un pacto solemne con Dios, prometiendo que mediante su bendición pagará sus deudas y luego a nadie deberá nada, aunque viva solamente de gachas y pan. Resulta muy fácil
Al preparar la mesa para la comida, sacar de su cartera y gastar 25 centavos en cosas extras. Cuide los centavos y los pesos se cuidarán solos. Son los centavos aquí y los centavos allá gastados para esto, aquello y lo demás allá, que pronto suman pesos. Niéguese a complacer el yo, por lo menos mientras está asediado por las deudas. No vacile, no se desanime, no se vuelva atrás. Niéguese a complacer su gusto, niéguese a satisfacer la complacencia del apetito. Ahorre sus centavos y pague sus deudas. Elimínelas tan pronto como sea posible. Cuando nuevamente sea un hombre libre, no debiendo nada a nadie, habrá alcanzado una gran victoria. Y esa victoria puede ser tuya, querido. Tú puedes vencer, pero solo no. Necesitas ir a Jesús y llorar 1 hora, 2 horas delante de Él, decir, hazme, Señor, de nuevo. Yo no puedo. Yo estoy perdido, pero tú eres Dios, tú eres todopoderoso, eres mi creador, eres mi Padre, tú puedes hacerlo. Llegamos al fin de este estudio hablando del ahorro y de la inversión. Leamos Proverbios 6 al 8. Perezoso, mira las hormigas. Fíjate en sus caminos y ponte a pensar. Ellas no tienen quien las mande, ni quien les dé órdenes, ni las gobierne. Preparan su comida en el verano y en el tiempo de la siega recogen su comida. El proverbio no dice, pero las historias populares lo dicen. Y mira la cigarra, vive cantando, gastando todo lo que tiene. Cuando llega el invierno muere de hambre. Pero mira la hormiga, ahorra, granito por granito. Cuando llega el invierno tiene que comer. Un cristiano tiene que tener un fondo de reserva para cualquier cosa. No puedes gastar todo lo que tienes. Después de devolverle a Dios, después de devolver lo que es de Dios, de ofrendar con abnegación, trata de ser ahorrativo en tus gastos y guarda un poco de reserva. Ahora, evidentemente Jesús nos dijo, la mejor reserva no está en esta tierra, está en el cielo. En esta tierra la polilla y el orín acaba con todo lo que tienes, pero en el cielo nadie toca lo que tienes. Que Dios te ayude, querido. Yo quiero terminar haciendo una oración, especialmente por las personas que tienen deudas. Oh Padre querido, en este momento hay miles de personas oyendo este comentario. Más de una de ellas seguramente que está herida, triste, tal vez hasta llorando después de escuchar este comentario. Fue un comentario duro, Señor. Esa comparación del leproso con el que debe dinero es terrible, duele. Yo creo que nadie quiere entrar en deudas, pero a veces sin darse cuenta se meten en problemas, ya no pueden salir. Y las deudas son como arena movediza que va ahogando. Yo te suplico humildemente en este momento, Señor, extiende tu mano. Esa mano misericordiosa que tocó al leproso, extiende y toca la vida de esas personas que no han sabido controlar sus gastos. Haz un milagro, dales un corazón nuevo, prioridades nuevas, que no se dejen atraer por la propaganda, por la publicidad, que no vivan para agradar al mundo, que sean fieles a ti, honestas contigo, que te devuelvan lo que es de ti. Y tú, Señor, abre por favor los cielos, las ventanas de los cielos, y haz llover bendiciones hasta que sobreabunde en la vida de ellos. Te lo suplico humildemente en el nombre de Jesús. Amén.